Muy bien. Grupo Zoom, grupo de los domingos, preparándonos para la conversión, estudiando de todo. Y hoy, como empieza el libro de Bereshit, lo leímos ayer, no es tan profundo y siempre en una semana se nos va todo y hay tantos temas para hablar que uno no quiere que se le pase todo esto. Entonces, hoy vamos a hacer como excepción una clase profunda de Bereshit. ¿Está bien? Doy mi número de WhatsApp por si a alguien le interesa, es un grupo más chiquito, este que estudiamos todos los domingos, más 97250-773-5556. Más 97250-773-5556. Muy bien. Bereshit, volvemos al principio, un librazo, todos son librazos, toda la Torá es extraordinaria, pero lo profundo que es esta perashá, por la creación del mundo, por el ser humano, lo que representa, lo que pasó en el Gan Eden, en el paraíso, muchos temas hermosos. Bueno, quiero hablar algo, voy a seguir este libro, Ideas de Bereshit, que muchos de ustedes lo tienen, está bien Ideas de Bereshit, Ideas de Bereshit. Y lo que vamos a tocar tiene que ver con Bereshit, Génesis y el Big Bang. ¿Está bien? El artículo del Rapitón, vamos a estudiarlo. Puede ser que nos lleve 2 clases o clase y media, veremos lo que vamos a ver. Vamos al grano. Vamos a abordar la cuestión que tiene que ver con la parte teórica, filosófica y teológica. Miren cuántas cosas, La parte filosófica, de pensamiento, teológica, que tiene que ver con Dios, del tema ciencia y judaísmo. Vamos a hablar entonces de Génesis o Bereshit y el Big Bang. La Torá anuncia sus primeras palabras, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Bereshit bara Elohim, et hashamayim et haaretz. La teoría científica, el Big Bang, ¿dice algo parecido a lo que dice la Torá o expresa algo totalmente diferente? ¿Está bien? Esto es lo que quiero ver. Ciencia y Torá. Sabemos que la Torá es la verdad, es la palabra de Hashem, y sabemos que la ciencia es una herramienta que apunta a descubrir la verdad. Entonces, Torá y ciencia tendrían que ir unidos, ¿no? Son 2 libros de Dios. Entonces la pregunta es, si la teoría del Big Bang dice lo mismo que dice la Torá o no. El Big Bang es una teoría que contradice la afirmación bíblica o reafirma la declaración bíblica. Esto es lo que vamos a analizar. ¿Está bien? Yo quiero ver si lo que la Torá dijo siempre, hace miles de años, y lo que dice la ciencia hoy en día, si van de acuerdo o no van de acuerdo. Vamos. Dentro de este mismo tema vamos a tratar de ver si la ciencia moderna nos aleja o si la ciencia moderna nos acerca más a la noción de un creador. ¿Está bien? O sea, lo que vamos descubriendo cada vez más, eso me acerca más a conocer o a afirmar más la creencia en el creador del universo o no. Vamos a ver. Historia de los principios. La Torá afirma que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No vamos a hablar desde la fe. En realidad, en el judaísmo no existe el conocimiento por la fe. Justo hoy lo estudiaba hoy con una alumna, que está aquí con nosotros, que tiene que ver más con conocimiento. Vamos a enfocar este tema de la forma más científica posible, con evidencias, con datos e hipótesis. En primer lugar, tenemos que ubicarnos en lo que fue la antigua concepción humana del universo. O sea, ¿qué se pensaba en la antigüedad cuando veían este universo? ¿Cómo fue hecho? ¿Cuál era la teoría? En el principio, la afirmación de la Torá Bereshit, en el principio existió una creación divina, no fue nunca muy bien vista por la ciencia. Estamos hablando de la ciencia de entonces. ¿Por qué no? De hecho, fue rechazada
por los científicos de la antigüedad. O sea, cuando la Torá decía esto y hablaban los científicos de la antigüedad, ellos decían, ¿de qué está hablando la Torá? No es real. ¿Por qué? ¿Qué decían los científicos? Uno de los más grandes sabios que conoció la humanidad, cuyo pensamiento y ciencia rigieron el conocimiento científico del hombre durante siglos, fue, que Rambam también lo cita mucho, Aristóteles. Porque lo cita mucho no significa que esté de acuerdo. Fue un gran sabio, pero también se equivocó en muchas cosas, pero fue un gran sabio, indudablemente Aristóteles. También Platón, también Sócrates. Y Aristóteles describió, o sea, cómo veía él el mundo, un mundo estable, finito y eterno. Porque él, tan como nosotros, salía afuera y miraba el cielo y las estrellas y veía que los astros se desplazaban en órbitas aburridas, mecánicas y matemáticamente previsibles. O sea, de nuevo, Aristóteles ve un mundo que siempre es igual, por eso estable y eterno, como que así existió y siempre va a existir y siempre es lo mismo. Es lo que se ve. Entonces este mundo, decía Aristóteles, siempre existió, así como lo hemos visto ahora. Entonces, pero la Torá que dice, Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aristóteles dice, ¿de qué principio me están hablando? No hay principio. El mundo siempre fue así. No tuvo ningún principio. Y siempre seguirá siendo el mismo. Y por lo tanto, no hubo nadie que lo creara. Entonces, vamos a ver, esto hay que calcularlo bien, porque no es que Aristóteles no cree en Dios. Aristóteles cree en Dios como una causa primera de todo lo existente, pero así como Dios existe eternamente, el mundo existe eternamente derivado de Dios. Pero siempre existió, no es que lo creó. ¿Entienden? Por lo tanto, dice, no tuvo ningún principio y siempre seguirá siendo el mismo. Y por lo tanto, no es que tengo que decir que alguien lo creó. Incluso desde el punto de vista filosófico, el Dios, acá el Rab lo dice con minúscula, porque como lo capta Aristóteles a Dios, no es completa, la idea más completa y verdadera de Dios. Por eso dijo. De Aristóteles era como un Dios privado de voluntad. Como que de él viene esto, pero no hay una voluntad que decide, que se cree. No. Para Aristóteles, el hecho de que existiera una creación, vamos a analizar eso, reflejaría una modificación en Dios. Es una buena pregunta. Él dice, si Dios es perfecto y si de repente decide crear, sería como un cambio. Y en Dios no hay cambios. El hecho de que existiera una creación reflejaría como una modificación en Dios. Y su Dios era estable y por la misma proyección del universo, también eterno e inmutable. También Dios, perfecto, eterno, inmutable, y de ahí viene el mundo que también es eterno e inmutable. A Dios, según el pensamiento aristotélico, no se le puede ocurrir de pronto querer el universo. Por lo tanto, ya sea desde el punto de vista físico y astronómico, como desde el punto de vista filosófico, Aristóteles y toda la ciencia antigua, desde él hasta hace muy poco, está bien, o sea, como que duró 2000 años, 2500 años, desde él hasta nuestros días, sostuvieron que Bereshit, lo que dice la Torá, no existió. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la teoría? El mundo es eterno. ¿Entienden? Acá teníamos la Torá diría que el mundo fue creado. Y Aristóteles, como el ejemplo de la ciencia antigua, decía no, porque el mundo siempre existió y es eterno. Yo tengo una disyuntiva. ¿Quién tiene la verdad? Segundo. Ya dije verajá. La Edad Media registra innumerables discusiones
de sabios judíos frente a sabios aristotélicos. Los sabios aristotélicos demostraban, entre comillas, científicamente que el mundo era eterno y los sabios judíos siempre a la defensiva. Declaraban un tímido Bereshit, que entonces era casi como una proclamación de fe, como que tengo fe, pero porque es una fe, como él no tenía cómo demostrarlo, algo así. Quizás el paradigma de esta defensa lo representó el famoso Rabbi Moshe ben Maimón, Rambam, a quien se le conoce como Rambam o Maimónides. Ese ilustre sabio médico, filósofo y astrónomo, porque sabía de Torah un montón y porque tenía una cultura general gigantesca, su libro extraordinario, El Guía de los Perplejos. Él fue quien discutió con los sabios aristotélicos, manteniendo que el mundo tenía un principio. Y lo notable es que hasta bien entrado el siglo XX, todavía la ciencia seguía afirmando que el mundo era finito y eterno, y que nunca existió un Bereshit. Increíble, ¿eh? Hasta bien entrado el siglo XX. Todavía pensaban así. Ahora vamos a la historia. El descubrimiento de Andrómeda. ¿Cuándo es que se descubre que el mundo realmente tuvo, nosotros lo decimos de siempre la Torah, pero con datos científicos? ¿Cuándo se descubre que el mundo tuvo un principio, que hubo un Bereshit, que el mundo no era eterno? Hubieron varios sabios y astrónomos que con telescopios cada vez más potentes empezaron a ver diferentes puntos de nuestra galaxia. ¿Está bien? Ven con los telescopios puntos en la galaxia. Desde Galileo y Copérnico, y por supuesto a partir del siglo XX, comenzaron a observar otras galaxias y vieron, presta atención, que éstas no se desplazaban en órbitas como hubiéramos esperado. Acuérdense que Aristóteles decía, es el cielo siempre el mismo, siempre órbita, nada cambia, es todo igual, eterno para atrás, eterno para adelante. Eso. De repente ven puntos pero que no se desplazan en órbitas. Algo nuevo. Es decir, mientras que todos los astros y los cuerpos celestes de nuestra galaxia aparentemente sí se desplazaban de forma orbital, las galaxias no hacían lo mismo. Vesto Slipher fue el primero que lo percibió, pero el científico que lo pudo verificar fue Edwin Hubble. Hoy tenemos grandes y poderosos telescopios en nombre de él. Vienen lo que pasa. Año 1925, justo hace 100 años. Hubble descubre una galaxia llamada, así ese nombre pusieron, Andrómeda. A través de una sofisticada medición de la luz, denominada efecto Doppler, es una forma de medir la luz que va llegando de las galaxias más lejanas. ¿Está bien? Porque como nosotros vemos, nosotros vemos la luz, esa luz llega, ¿está bien? De una estrella que está a tantos, cuando se dice millones de años luz, ¿qué significa? Que cuánto tiempo tarda esa luz para llegar a mis ojos. ¿Está bien? Bueno, entonces veían de todos lados y es como una manera para medir la luz que va llegando de galaxias lejanas. Él calculó, de repente veía y viendo, haciendo el cálculo, que esa galaxia se estaba alejando de un punto de referencia establecido. Es como que de repente cada vez se iba más lejos, cada vez se alejaba más desde algo más cercano, de acá, a una velocidad astronómica, e incluso descubre otra galaxia que está más lejos de Andrómeda y que también se estaba alejando más rápido que Andrómeda. ¿Está bien? Perdón. Otra galaxia que se estaba alejando más rápido. O sea, de repente, antes pensaban que todo giraba en círculo, está bien orbital. De repente, o orbital. De repente ven que no, que hay muchas galaxias que se ven
que cada vez, al contrario, se van alejando cada vez más. O sea, como que si se van alejando, es como que empieza de un lado y cada vez se aleja más. Entonces de repente hay una nueva teoría. Vamos a ver. Lo cual empieza a demostrar, acá hay algo nuevo que la ciencia no podía creerlo en ese entonces, una imagen del universo hasta ahora desconocida. No era como ellos pensaban que era. De repente descubren en el universo algo diferente. Vamos a decir así, para hacerlo más palabras sencillas. Si pudiésemos pasar la película para atrás, lo podríamos entender. La galaxia Andrómeda, a una velocidad 10, digamos, está en el punto A. La otra galaxia, a una velocidad 12, mayor, está en un punto B, más alejado. Segundito. ¿Está bien? Ya tengo una galaxia que está en ese punto y otra más alejada. Muy bien. Y cada una va a una velocidad mayor. O sea que cuanto más rápida es la velocidad de la galaxia, más alejada está. Por lo tanto, entonces digamos que pasamos la película para atrás para ver cómo empezó eso. Si volviéramos hacia atrás la película de todas las galaxias que se están alejando, llegaríamos a un punto en el cual todas las galaxias vuelven a un centro original. Es como que cada vez se acerca más y llegamos a un lugar de donde sale todo. Un punto. Y de aquí, un poco después, en el año 1946, el famoso científico George Gamow elabora la teoría del Big Bang. Es decir, de que en realidad, en un principio, todo era una impresionante, poderosa superbola de fuego, así decía Gamow, de energía, que al explotar dio origen a todas las galaxias, las mismas, que hasta hoy se siguen todavía desplazando por efecto de una primigenia explosión. ¿Entiendes? Era como que estaba todo en un puntito, muy puntito concentrado. Después tenemos que discutir eso, pero voy a la teoría del Big Bang. Todo concentrado con toda esa energía y de repente ¡puf!, explota y va para todos lados y cada vez se van haciendo más galaxias y todavía esto sigue y cada vez más. ¿Está bien? Muy bien. Acá viene el punto. Esta teoría, que era revolucionaria, es demasiado parecida a lo que la Torá dice. ¿Está bien? Es demasiado parecida a lo que dice la Biblia. Entonces, hasta ahora siempre la ciencia contradecía lo que decía la Torá. Y ahora la ciencia descubre que de repente lo que la Torá dice es verdad. Ahí va. A esta teoría en sus principios, ¿quién se opuso? Adivinen quién se opuso. Nada más y nada menos que el profesor Albert Einstein. Y fíjense cuáles fueron los argumentos de Einstein para oponerse. Él decía que esa teoría, cuando le dijo, la teoría del Big Bang, que el cosmos empezó así, porque hasta Einstein creían en el mundo eterno, que el universo siempre existió. Entonces de repente él dice, ¿cómo? De repente me vienen con una nueva teoría. Él dice, esa teoría es muy sospechosa y que él y decía que él no quería caer en manos de sacerdotes. Porque dijo así, no quiero caer en manos de sacerdotes. ¿Por qué? Porque Einstein entendió que demostrar que el universo tuvo un principio, que eso es lo que está diciendo el Big Bang, era acercarse demasiado a una teología, a que hay un principio. Entonces, como si hay un principio, entonces no, es como que hay un Dios que de repente hizo que todo esto aparezca. Por eso no la quería aceptar. Si hubo un inicio, entonces alguien tuvo que iniciarlo, ya que hay leyes físicas de conservación de masa y energía que no permiten que algo de pronto aparezca así, espontáneamente, porque dice, si las leyes son siempre iguales y esto se mantiene así, entonces ¿cómo de repente va a aparecer algo así? Eso es más en una creencia más religiosa, por eso no quería aceptarlo.
Igual Einstein tenía su idea, no, estoy hablando como científico, de Dios, pero hay que ver cómo es la teoría. Está bien, déjenme. Previendo miren lo que hace Einstein. Einstein y todo un grupo de científicos con una orientación secular se negaron a aceptar esta teoría. Incluso el mismo Einstein inventó la hipótesis miren cómo lo llamamos, la constante cosmológica, como para mantener que todo siempre es igual y lo mismo. ¿Por qué la inventó? Para explicar el fenómeno descubierto por Hubble, y mire lo que mismo Einstein, que después consideró como uno de los más grandes errores, él mismo Einstein, de su carrera profesional. O sea, eso lo había creado como para decir que, para no aceptar la teoría del Big Bang, como una creación de repente. Pero él mismo reconoció que fue de los más grandes errores que hizo en su carrera. Pero la teoría del Big Bang, a propósito, el nombre, ¿de dónde viene Big Bang? ¿Por qué se llama así? Big Bang la puso un científico que no apoyaba, o sea, alguien como despectivamente, ¿de qué está hablando? Del Big Bang. Y después que no la apoyaba esa teoría, llamado Fred Hoyle. Este científico americano se burlaba de esa hipótesis y la bautizó Big Bang con un tono despectivo y burlón. Tenía que ser demostrada científicamente, no solo por esa película, o sea, todo esto hasta ahora es una teoría, teníamos las galaxias que ves que cada vez se están alejando más, entonces dice, bueno, si se están cada vez alejando más, si haces la película para atrás es como que todo empezó de un principio. Entonces, ¿él qué dice? Eso tiene que ser demostrado de manera científica, no solo por una película hacia atrás que podemos deducir, sino que si es verdad que hubo un Big Bang, se esperaba que esa explosión hubiera dejado, miren esto, un, entre comillas, residuo de su onda expansiva. Como que tienen que quedar cosas a partir de esa explosión y onda expansiva. Vamos a ver. Como cuando tiramos una piedrita en el agua, que teórica y matemáticamente esas ondas, ¿vieron cuando tiraste como una piedrita en el agua? Hace así, efecto y hace como olitas. Esas ondas se expanden ad eternum, nunca se acaban. Entonces, si de verdad hubo Big Bang, esta teoría preveía que debería existir un tipo de ondas llamadas Kelvin en una frecuencia de más o menos de 3.5 grados. O sea, dijo así, si se descubren esas ondas que se derivarían de esa explosión del Big Bang, lo acepto. Si no, todavía lo mantengo como una teoría. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? En 1964, dos investigadores que trabajaban para la compañía Bell Telephone de Estados Unidos, Wilson y Penzias, haciendo experimentos con antenas para instalaciones telefónicas, ¿no? Antenas ondas, descubren esta radiación. Descubren la radiación de Kelvin 3.5, una radiación constante y permanente, pero ¿de dónde venía? De todo el universo. ¿Cómo puede ser que venga de todos lados? Claro, viene de todos lados porque hubo un principio donde empezó todo y se va todo para todos lados. Entonces, esa radiación viene de todos lados. Una radiación constante y permanente en todo el universo. Años después, hace relativamente poco, el satélite COBE o COVE también registra la misma onda expansiva universal. Mandamos un satélite y capta de todos lados esa onda expansiva. Otro dato que también tenía que ser confirmado era la cantidad de nitrógeno y helio existente en el universo. Ahora no me acuerdo cómo se mide eso, pero es lo que buscaban. Y decían, sí, de verdad pasó algo así, y después tendría que encontrarse o calcularse en el universo algo así. Y también coincidió con lo que se calculaba desde la teoría del Big Bang. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? La cuestión es que a partir de estas dos confirmaciones, también, tanto la onda Kelvin como lo de
la cantidad de nitrógeno del helio y la radiación de Kelvin 3.5. La cuestión es que a partir de estas dos confirmaciones, ya ningún científico serio se atrevió a cuestionar el Big Bang. La teoría fue aceptada absolutamente y esto hoy en día lo sabe todo el mundo, porque hoy en día si hablas en ciencias es cómo fue creado el universo, el Big Bang, es lo que se dice hoy en día. Ahora, muy bien. Mire lo que el Rab piensa acá. La gran noticia es que la teoría del Big Bang es toda una confirmación de Bereshit, ¿entiendes? O sea, no es que la ciencia y la Torah se contradicen, al contrario, esta teoría demuestra que lo que la Torah siempre dijo, que hubo un principio, así fue. Entonces, la ciencia hoy en día, con la teoría del Big Bang, fortalecería, afirmaría todo lo que la Torah dijo hace miles de años. Es toda una confirmación de Bereshit y la rotunda negación de aquello que la ciencia estuvo sosteniendo durante un montón de siglos. El Big Bang, porque, o sea, ¿cuál era? La teoría era o que hubo creación o mundo eterno. La ciencia decía mundo eterno. Con esto del Big Bang se demostró que el mundo no es eterno. El Big Bang representa la ratificación que por parte de la ciencia de que existió un principio, un Bereshit. Recién en este siglo se afirma lo que la Torá ya había afirmado hace un montón de tiempo. El mundo no es eterno, el mundo tuvo un principio. La ciencia lo llama Big Bang, nosotros lo llamamos Bereshit. De la misma manera, lo que la ciencia denomina radiación Kelvin 3.5, nosotros lo llamamos el eco, miren qué lindo, de la creación divina. ¿Entiendes? Como el eco. Hubo una creación y queda como cuando uno tiene una voz, ¡oh! Y se escucha el eco. Bueno, eso es lo que queda de la creación. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Según esto, estamos viendo que ciencia y Torah están unidos. Entonces, ¿por qué a veces quieren decir que se contradicen? Al contrario, tendrían que decir, mirá, va todo bien. Al contrario, lo que la ciencia descubrió, lo que la Torah siempre dijo. En las últimas décadas, un segundo, que tome un poquito de agua, hoy estuvimos dando muchas clases y ya me quedo afónico. Acuérdense, cuando se corta el Zoom a los 40 minutos, entran de nuevo en el mismo link. Miren lo que pasa. En las últimas décadas, varios científicos honestos de vanguardia que no encuentran otra posible explicación de cómo de pronto surge algo de la nada y habiendo abandonado, ¿cuál era la otra teoría? El modelo del universo estático, lo que decía Aristóteles, empiezan a hablar con un término que no tiene casi nada que ver con los científicos, porque ¿cuál es el término que utilizan ahora los científicos? De repente los científicos comienzan a mencionar el concepto creación. Nunca manejaban esta palabra, porque no la creían. Al manejar el concepto creación, estás reconociendo que hay un creador, porque es lo que hace que haya la creación. Hay un creador que hace la creación. Citaré un pequeño párrafo de un libro que recomiendo mucho. Es del profesor Natán Aviezer de la Universidad de Bar-Ilan. El libro se llama Bereshit Bara. En el principio creo. El autor escribe, entre paréntesis, este artículo es más, lo escribió hace muchos años el Rapitón, y ya el Rapitón escribió un libro que también recomiendo un montón, que se llama Creación. Extraordinario. Súper profundo. De lo mejor. El autor escribe acerca de las coincidencias entre el relato bíblico de la creación y la descripción científica de la cosmogonía. ¿Está bien? O sea, dice, fíjate lo que dice la Torah, fíjate lo que dice la ciencia. Es lo mismo. Cada uno está hablando en un idioma, pero es lo mismo. Que la cosmogonía en hebreo, cosmogonía en español, el nacimiento del cosmos.
Está en castellano, ha sido traducido hace muy poco tiempo. Les voy a leer las citas que trae respecto a los científicos modernos que hablan de la creación. Avieser dice así, citando a prestigiosos científicos. Cito, la creación del universo ha llegado a ser un hecho científicamente aceptado, o sea, la ciencia lo acepta. El desarrollo de la radioastronomía en los últimos años ha aumentado considerablemente nuestro conocimiento de partes distantes del universo. Y, como resultado, el origen violento y espontáneo del universo ha sido aceptado en forma general. Parece ser acertado que hubo un tiempo definitivo de la creación. Quiero que entiendan, queridos lectores, qué significa creación en el vocabulario de un científico. Porque un científico normalmente esa palabra no la quiere usar. ¿Qué significa para un científico decir la palabra creación? Es instructivo repasar algunas frases dichas por cosmólogos que son considerados líderes en esta profesión. Quizá el más famoso y popular de todos, ¿no?, que ya falleció, sea el inglés Stephen Hawking, que no es para nada un científico religioso. Él escribió lo siguiente: el actual punto de vista de la creación, el actual punto de vista de la creación ocurre, ¿cómo pasa?, fuera del campo de las leyes conocidas de la física. Está diciendo, o sea, con las leyes físicas que conocemos no podés entender cómo esto aparece. Es algo diferente a las leyes físicas conocidas. Lo dice en su libro The Large Scale Structure of Space-Time. ¿Está bien? El profesor Alan Guth del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el profesor Paul Stein de la Universidad de Pensilvania, dicen, el momento de la creación sigue aún sin ser explicado. O sea, entienden que pasó algo así y no entienden cómo. En una publicación que edita la prestigiosa revista Scientific American, hablando de creación, los títulos de dos recientes libros de cosmología, libro de cosmología, cómo se hace el cosmos, no de teología, que es creer en Dios, son, 1, la creación, 2, el momento de la creación. Están reconociendo que hay una creación. Y finalmente, un reciente título publicado por la más prestigiosa revista de investigación de física lleva el siguiente título: la creación del universo a partir... Esto es un artículo científico. Habla con ciencia. Dice, la creación del universo a partir de la nada. La creación del universo a partir de la nada. Es muy parecido a Bereshit bara estas llaves metales. Cuando decimos, en el principio creó Dios, nosotros explicamos, ¿qué es creó? De la nada. Y están diciendo lo mismo. Y lo mismo que dice la Torá. Todo esto nos hace replantearnos cómo la ciencia o los científicos van descubriendo, en cierta forma, lo que la Torá afirmó hace miles de años. Viene la carta del lector, dice así. En la revista Newsweek apareció hace unos años un editorial acerca del Big Bang. Las últimas descripciones del Big Bang a partir de las nuevas fotografías de los más modernos satélites. En el otro número de Newsweek hay una carta de un lector. Miren lo que escribe. Resulta que en el artículo mencionado se habla de cómo la teoría del Big Bang explica o describe el surgimiento del mundo. O sea, ahí explica no está hablando a nivel Torá, religioso, nada. Pero él dice, mira, lo que dice la ciencia y cómo aparece el mundo. Entonces un señor llamado Walter Edward, esperen que hay... Nada más que no hay algún micrófono prendido, silenciar, para que no... Ya está. Bueno, sigo. Dice, entonces un señor llamado Walter Edward, de Luisiana, escribe lo siguiente. Estuve sorprendido de las fotografías que vi del periscopio Hubble. En ese artículo se mostraban fotografías impresionantes de las galaxias y se deducía cómo habría sido su comienzo y evolución, cómo el universo de repente se va haciendo. Pero cuando leí la declaración de que en un momento dado, según la teoría del Big Bang, las luces del universo se encendieron, de repente leí el artículo y así
pasó que las luces del universo se encendieron. Entonces él dice, le dije instintivamente a mi esposa, suena como Génesis, suena como dice Bereshit, cuando Dios dijo, que sea la luz, y surgió una explosión de luz. O sea, lo que dice acá, miren, se encendieron, como dijo, se encendieron, las luces del universo se encendieron, es como el pasú que dice, y dijo Dios, que sea la luz, y fue la luz. Mira, es extraordinario. Y surgió, entonces pregunto, ¿están los astrónomos gastando millones de dólares por algún tipo de descubrimiento que ya conocemos desde hace tantos siglos atrás? Esta es la interesante reflexión que hace este lector de la revista. Hace muy poco tiempo atrás, la Newsweek presenta otra editorial con un título muy provocativo. Miren el título. La ciencia descubre a Dios. No es la ciencia descubre a Dios. También en ese artículo se afirma lo que recién acabamos de decir, que el Big Bang es en realidad una corroboración de Bereshit. Pero cualquiera podría objetar, acá viene la crítica del Rab, ¿y por qué no nos enseñan así en la escuela? O sea, cuando en la escuela te quieren decir, lo que dice hoy en día la ciencia, el Big Bang, lo plantean como que es justo contrario a lo que la Torah dice. ¿Por qué lo plantean así? Enseñar en la escuela, mirá lo que la ciencia dice hoy en día, y es lo que siempre la Torah dijo. ¿Entienden? No lo quieren decir así. No quieren decir que eso corrobora lo que la Torah dice. Al contrario, pareciera ser que al Big Bang se lo presenta en oposición a Bereshit, como la alternativa laica para explicar el surgimiento del mundo, cuando en realidad, en lo que dice el Rab, es exactamente al revés. El Big Bang es la primera y por ahora mayor confirmación científica de Bereshit, del Génesis. Un científico moderno citado en este artículo dice, ha sido la ciencia, mi ciencia, la cosmología, quien me ha acercado más a la conclusión de que el mundo es mucho más complicado que lo que la ciencia lo puede explicar. Es únicamente... Un segundo que se cortó el Zoom. Vamos a entrar de nuevo. Segundo. Van a entrar todas las personas. ¿Qué es la nada del vacío? ¿Hay alguna relación? La nada no es algo. La nada es no algo. ¿Está bien? Pero no sé qué quisiste decir vacío. Si es Tohu Vabohu, significa deshabitada, la tierra que estaba deshabitada, el segundo pasú de la Torah. Beares, ahí está. Y la tierra estaba... Tohu Vabohu no significa caos, Tohu Vabohu significa desierta y vacía. ¿Por qué desierta y vacía? Porque todavía no podía existir la vida. Por eso, estoy contestando una preguntita de acá. Esperen que están entrando todos. Admitir todos. Siguen entrando. Admitir todos. Faltan. Tac. Muy bien. Ya están casi todos. Bueno, hay 5 personas más. Estaba diciendo recién. De nuevo, voy a repetir lo que estaba leyendo. Perdón, todavía sigue entrando gente. Ahora voy a escuchar qué opinan ustedes. Un científico moderno, citado en este artículo, dice, ha sido la ciencia, mi ciencia, la cosmología, quien me ha acercado más a la conclusión de que el mundo es mucho más complicado de lo que la ciencia lo puede explicar. Es únicamente a través, miren lo que dice acá, o sea, si voy a nivel ciencia todavía no lo entiendo. Es únicamente a través de lo sobrenatural
que puedo llegar a entender el misterio de la existencia. O sea, necesariamente me lleva a la conclusión que tiene que haber algo sobrenatural para explicar todo esto. Es como si algo sorprendente estuviera pasando entre aquellos dos contrincantes, viejos contrincantes, la ciencia y la religión. Parece que están encontrando un camino en común. Uno está ayudando a descubrir al otro. Pero como dijimos, eso es lo que da bronca, que las escuelas nos enseñan así. Esa información no nos llega. ¿Está bien? Esa información no nos llega. En el artículo de Newsweek que les mencioné se explica, George Gamow, a partir del Big Bang, describió la teoría de que el universo comenzó a partir de una primera explosión, una creación o un surgimiento instantáneo. La teoría del Big Bang... Esperen que hay que apagar los micrófonos. Ya está, yo los apagué. Entonces dice, la teoría del Big Bang abre las puertas para la idea de un creador. Lejos, muy lejos de que el Big Bang sea una teoría de exclusión de Dios, es una teoría de inclusión, que confirma lo que dice Bereshit. Muy bien. Hasta acá, primera parte. Ahora vamos a ver el tema de la edad del universo, etc. ¿Está claro? ¿Alguien quiere hacer una pregunta o una acotación? Puede. O si no, sigo leyendo, sigo enseñando. Espero. ¿No hay manito? Entonces sigo. Perfecto. Hasta acá demostramos que lo que la ciencia... Pienso que es por la formación profesional de los profesores, ya que es mal visto creer en Dios. Claro, como que es increíble. O sea, en vez de decir creo en Dios y la ciencia afirma lo que Dios dice, prefieren decir, bueno, hoy tenemos otra teoría, pero contradice lo que dice la Torá. No, al revés, no contradice. Claro, o como que eso, como en vez, como que saben en el fuero íntimo que esto afirma lo que dice Dios, pero entonces no lo quieren reconocer. Es un tema psicológico, porque si no, eso me compromete, porque si existe Dios, entonces Dios quiere algo de mí, entonces yo tengo que portarme mejor y ta. Entonces, a veces como que prefieren no reconocer, ¿no?, esa existencia de Dios, porque eso los compromete. Bienvenido, estamos estudiando algo muy profundo de Génesis. Voy a ver. Ahora, hasta ahora, entonces, según esto, ciencia y Torá irían de la mano. Quisiera analizar ahora no las similitudes, porque esto vimos que es similitud, entonces no hay ningún problema, sino lo que aparentemente son las grandes diferencias entre el Big Bang y el relato bíblico de la creación. A ver, entonces, ¿qué hay diferente? Si decir que hubo un Big Bang es como decir Bereshit un principio, es lo mismo, Dios creó, El primer tema es el tiempo, ¿es verdad? Aquí tenemos como que la ciencia dice una cosa y la Torá otra. ¿Cuándo? ¿Cuánto hace que surgió o fue creado el mundo? Veamos si son insalvables las diferencias entre la Torá y o sea, puede ser que sean insalvables o puede ser que sean salvables. Puede ser que yo te demuestre que lo que la Torá dice y lo que la ciencia dice, no hay problema. A ver, vamos a ver. La ciencia dice que el Big Bang ocurrió hace aproximadamente 14.000 millones de años. Y hace poco fue Rosh Hashanah, ¿no? Nosotros decimos que hablamos de una creación y hablamos de una edad de 5.786 años. ¿Está bien? Hay una gran diferencia entre 14.000 millones de años y 5.786. Bueno, la diferencia no es tan pequeña como para atribuirla a un mero error de cálculo. Es decir, aquí tenemos una distancia abismal entre una y otra postura. Un punto de desencuentro muy grande. Entonces, acá a ver quién tiene razón, la Torá o la ciencia. Veamos si es posible encontrar una forma de consonancia entre ambos puntos. Para ello quiero describir dos pensamientos que creo nos ayudarán a entender qué significa esto de los tiempos distintos. O sea, quiero decir que la Torá habla en una manera de hablar para hablar de un tiempo y la ciencia habla de otra manera y que puede ser que no se contradigan. Vamos a ver.
Antes quisiera mencionarle lo que una investigadora americana, Nancy Murphy, propone para el estudio de las ciencias y de la teología, generalmente excluida en los niveles de educación media y académica. Ella propone una teología, así se llama, subjuntiva. Vamos a ver lo que significa. Calor. ¿Qué significa teología subjuntiva? La teología subjuntiva, una manera de plantear las verdades teológicas de manera teórica, o sea, planteo las verdades teológicas de manera teórica y las confronto de ese modo con el conocimiento científico moderno. Una presentación de la teología que no sea indicativa y mucho menos imperativa. Ya fue medio filosófico como habló, ahora lo va a explicar bien. Subjuntiva significa, si fuera que, si hubiera existido, por ejemplo, una creación, entonces vamos a ver. Yo voy a hacer uso de la misma estrategia para explicar cómo puede funcionar esto de las diferencias de cálculo de edades entre el Big Bang y la Torah. Si, por ejemplo, suponemos la creación, ¿no? Vamos a aceptar que hubo una creación y partimos de que Dios acaba de crear hace un minuto, ¿está bien? Hace un minuto Dios acaba de crear al primer hombre, Adán Arich. ¿Está bien? Dios creó el primer hombre hace un minuto. Y ahora tratamos de visualizar ese escenario. ¿Cómo imaginamos al primer hombre creado por Dios? ¿Cómo lo imaginan? ¿Lo creó como un bebé recién nacido o lo creó como un adulto? Cualquiera, aunque sea intuitivamente, diría que seguramente no lo creó como un bebé, porque de esta manera, ¿cómo va a sobrevivir? El Midrash, es decir, la parte no halágica del Talmud, afirma que Dios creó al hombre ya desarrollado, con un cuerpo de unos 20 años. ¿Entienden? Digamos que Hashem crea el primer hombre y ese primer hombre ya tiene una estatura, o sea, como un hombre de 20 años. Y Hashem lo acaba de crear hace un minuto. Ahora imaginemos que a través del túnel del tiempo viajamos hasta ese primer minuto de la creación del hombre. Estamos allí, frente a frente con Adán, con el primer hombre de la creación, y asumiendo lo que dice el Midrash, este hombre, será sin ombligo, tiene el cuerpo de un joven. Supongamos que somos científicos y nuestra misión desde el futuro es investigar la edad de este hombre. Entonces, nosotros llegamos en el tiempo y ahí lo vemos ahí a Adán y vemos este hombre de 20 años. Entonces yo ahora tengo que calcular, cuando lo veo así, hace cuánto... perdón. Llegamos un minuto y nuestra misión desde el futuro es investigar la edad. Yo tengo que saber qué edad tiene esta persona. ¿Está bien? Llegamos un minuto después de que fue creado. Ya no está Dios explícitamente presente. Yo no vi cuando Dios lo creó. Llegué un minuto después y lo veo a este hombre de una edad de 20 años. Como científicos, ¿qué edad le atribuiríamos a este individuo? Creo que ninguno se atrevería a pensar que este joven tiene solo un día de vida, ya que como científicos tenemos que basarnos exclusivamente en los datos que tenemos frente a nosotros. Yo tengo un hombre acá, adulto, de 20 años, entonces si yo tengo que decir, ¿hace cuánto vive este ser humano? Y ¿cuándo nació ese ser humano? Hace 20 años, ¿no? Porque yo lo estoy viendo un hombre de 20 años. Entonces más o menos estimaremos que este hombre tiene, digamos, entre 18 o 22 años. La pregunta es, si estaremos equivocados al atribuirle al primer hombre esa edad, ¿estoy equivocado, sí o no? Porque supongamos, ¿no? Dios lo creó hace un minuto. Y lo creó de 20 años. Nosotros llegamos después de ese minuto y veo al hombre de 20 años. Entonces digo, ¿hace cuánto pensás desde cuándo nació este hombre? Y hace 20 años. Según los cálculos que hago, esto tiene 20 años. Entonces, cuando yo digo que tiene 20 años, ¿tengo razón o no? Sí y no. Desde el punto de vista científico, no estamos equivocados, porque el individuo en cuestión tiene un cuerpo de 20 años. Pero desde el punto de vista de la realidad que asumimos, o sea, nuestra teología subjuntiva estaremos muy equivocados, porque este hombre en verdad tiene un minuto de vida. Es decir, que en general, si suponemos la creación, si partimos del supuesto, o sea,
Si partimos del supuesto que hubo creación, se presentan ante nosotros dos formas de medir el tiempo, distintas, y en cierta forma las dos son correctas. Tomando en cuenta las reglas del juego de la ciencia, no puedo esperar que los científicos digan otra cosa, porque lo que la ciencia no ve, no detecta y no mide. En este caso, el fenómeno de la creación. Por eso, a nivel normal diría, uy, este ser humano nació y pasaron desde que apareció por primera vez 20 años, porque yo veo un cuerpo de 20 años. No puedo considerar, la ciencia solo puede trabajar con los elementos que tiene frente a sí, nada más. ¿De qué podríamos culpar a un científico si nos dice que ese hombre, que Adán, tiene 20 años? Pensemos ahora, por ejemplo, en la edad de una cadena montañosa. Imaginemos que Dios dijo que sea la cadena montañosa y en un minuto se crea la cadena montañosa. Un científico de repente se presenta en ese momento y ya ve a la cadena montañosa. ¿Está bien? Nos va a decir, un científico que se presenta nos va a decir, bueno, esta cadena montañosa tiene, digamos, 1.000.000 de años, ya que es el tiempo que le llevaría a los movimientos sísmicos y geológicos hacer surgir una cadena de montañas. Nuevamente, por un lado, internamente, es verdad, tiene 1.000.000 de años, como una edad de la cadena montañosa, pero fue creada ayer. Entonces, ¿tiene 1.000.000 de años o tiene un día? Y las dos cosas, tiene un día y tiene 1.000.000 de años. Nada más que en ese día, Dios ya la hizo con ese 1.000.000 de años. ¿Entendieron la respuesta? Lo mismo con un árbol, digamos que yo aparezco. Dios crea el primer árbol. ¡Puf! Yo aparezco después y digo, a ver cuántos años tiene este árbol. Saco el tronco, veo los anillos. Uy, hay 50 anillos. Ah, este árbol está hace 50 años. Y bueno, como científico tengo razón, pero yo no sé, porque yo parto, que no entiendo el punto de la creación, pero si hay el punto de la creación, Dios en esa creación ya lo hizo al árbol con 50 años. Entonces, ¿tiene un día o tiene 50 años? Y los dos tienen razón. ¿Se entendió? El ejemplo. Es verdad, entonces alguien puede decir, la luz, nuevamente, por un lado internamente tiene 1.000.000 de años, pero fue creada ayer. Alguien puede decir, la luz de esta estrella tardaría 5 millones de años en llegar a la Tierra. Es verdad. Entonces, ¿cuántos años tiene esta estrella? Y por lo menos 5 millones de años. Pero si suponemos que Dios la creó ayer, con la luz ya sobre la Tierra, estaríamos midiendo simplemente cuánto tiempo le hubiera llevado a la luz llegar si no hubiera sido creada así por Dios. ¿Entienden? Vale. Si no hubiese sido creado así por Dios, este hombre vive hace 20 años. Si no fuese creado así por Dios, esta cadena montañosa se hizo hace 1.000.000 de años. Si no fuese creado así por Dios, la verdad, la luz de esta estrella tiene por lo menos, la estrella tiene por lo menos 5 millones de años. Un último ejemplo. Si suponemos la creación, volvemos a los primeros días y cortamos un árbol y encontramos que tiene 50 anillos, como científicos, vamos a afirmar que tiene 50 años, aunque en realidad puede ser que tenga un solo día. ¿Se entendió? Creo que esta es la explicación que trae mucho el Rebbe de Lubavitch. Y la verdad que es una explicación bastante buena. ¿Está bien? No digo que sea la única, yo puedo dar otra también. Y no estar en problema hablando de millones de años. Pero dejen, primero hay una explicación así. ¿Qué problema hay? En conclusión, la cuestión es si consideramos la creación o excluimos la creación. Si supongo la creación, las edades casi necesariamente se van a medir de dos formas muy diferentes, porque si hay creación y Dios es el que crea las leyes, y Dios como crea las leyes puede hacer que las cosas pasen más rápido, porque todavía la ley no está, recién se están creando las leyes, entonces puede pasar más rápido, y nada más que nosotros cuando pensamos cuánto tiempo tiene esto, pensamos, según las leyes que conocemos, cuánto tiempo lo hubiese llevado. Pero si hay una creación de las leyes, eso puede pasar más rápido. Entonces, a mí como judío, no me preocupa que la ciencia afirme que el mundo tiene 6.000.000.000 de años o más. ¿Entienden? Aunque digan que tiene 15.000.000.000 de años, yo digo 5.786, que después vamos a ver que podemos limitarlo porque eso habla de la creación del primer hombre. Pero no importa. Inclusive, no hay problema. En realidad, para mí, los científicos estarían describiendo cuánto tiempo le hubiera llevado al mundo llegar a lo que fue
si no hubiera sido creado por Dios. Pero si es creado por Dios, Dios lo puede hacer más rápido. Nada más que eso. Dios dijo que sea la luz y fue la luz. El Todopoderoso pudo haber creado todo el inmenso universo que existe en un breve instante. Si la ciencia calcula que para eso sucediera, para que surja este universo, si no hubiera sido si no hubiera mediado la creación, habrían tenido que pasar 15.000 millones de años. Es un tema de la ciencia y es una conclusión correcta desde el punto de vista de la ciencia, dadas sus reglas del juego. Pero esa mediación de tiempo científica es teológicamente irrelevante y no presenta ninguna contradicción al relato bíblico de la creación. ¿Se entendió? Extraordinario. Me pareció, ya tenemos una explicación para salvar el problema de la edad del universo según lo que dice la Torá y según lo que dice la ciencia. Para profundizar un poquito más, no mucho, porque no tengo los conocimientos para hacerlo, veamos lo que Einstein nos ha enseñado, miren, acerca del tema tiempo. Creo que es una idea muy valiosa para entender el fenómeno de Bereshit y los 6 primeros días de la creación. Einstein descubrió algo que Newton no sabía. Newton afirmó que el tiempo en todos lados, en todas las circunstancias, transcurría de la misma manera. La gran y célebre teoría de la relatividad de Einstein define, y aquí el hidush, aquí la novedad, que el tiempo es relativo. Uno piensa que el tiempo siempre es absoluto, siempre es igual, pero no. El tiempo es relativo. No pasa de igual forma en todos lados. Le voy a dar un ejemplo muy famoso, el de 2 gemelos que nacen juntos. ¿Está bien? Hoy vamos a llegar hasta acá, vamos al ejemplo. Y si Dios quiere, la semana que viene, todo esto lo vamos a terminar. La verdad, es súper interesante. Lo que vamos a decir ahora parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es ciencia. Les voy a dar un ejemplo muy famoso. 2 gemelos que nacen juntos, 2 gemelos que nacieron. Uno de los gemelos sale hacia el espacio en una cápsula a una velocidad que se aproxima a la de la luz. Y vuelve después de 90 años. Tiempo tierra, tiempo como pasa acá. El gemelo que está acá ya lleva su bastón, pasaron 90 años, y el que regresa está todavía con chupete y en pañales. Puede pasar. ¿Cómo? No tiene que, si pasaron 90 años, tiene que ser igual, son 2 gemelos. No, él viene como un bebito. ¿Cómo? Esto es ciencia, no es ficción. Nada más que es muy teórico hablar de alcanzar la velocidad de la luz. Y en teoría es absolutamente cierto. Einstein nos asegura que el transcurso del tiempo depende del marco de referencia. El tiempo no pasa en todos lados de la misma forma. En ninguna estrella pasa el tiempo igual que la otra estrella, porque el tiempo depende de 2 variables. ¿De qué depende el tiempo? Una es la velocidad, como en el caso de los gemelos, o sea, a más velocidad, el tiempo pasa más lento. Por eso dijimos que vuelven pañales. Otra es la gravedad, o sea, la masa. En realidad una está relacionada con la otra, pero es más complicado. Estas son las 2 variables que afectan el transcurrir del tiempo. Por lo tanto, dice otro libro muy lindo, Génesis y el Big Bang, del doctor Schroeder. Acá, yo me acuerdo en ella Torah, yo estudiaba y enseñaba también, y él venía a dar disertaciones muy interesantes, una persona muy humilde y muy inteligente y muy sabio. Dice Gerald Schroeder, un científico que escribió un libro fabuloso llamado Génesis y el Big Bang, en esos 6 días de la creación, ¿quién estableció el marco para la medición del tiempo? El hombre todavía no había sido creado, el marco de tiempo no tiene por qué haber sido el humano, nuestro actual reloj. El día lo fijamos en función del sol, y según la Torá el sol no fue creado hasta el 4.º día. Hay diferentes explicaciones, pero digamos esta. ¿Dónde aparece que habla de nuevo? En el 4.º día. Y sin embargo la Torá me habla del día 1, el día 2. Es posible entonces que cuando la Torá habla de un día, se esté refiriendo a un día de acuerdo al reloj del Todopoderoso, lo que no tiene que equivaler a una jornada de 24 horas. Es más, al no haber sol,
ese día tendría que haber sido necesariamente distinto un día normal. Es más, si todavía no tengo el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, entonces no tengo que decir que esos días duran 24 horas. Es más, puede ser que lo que diga ahí día, estoy dando otra explicación ahora, también. La palabra ion significa también tiempo. Entonces puedo decir que es un día, y digo literal 24 horas, o digo un tiempo. Primer tiempo, segundo. Y esos tiempos pueden durar mucho más también. Esta es otra explicación, ¿eh? Pero también entra en la literalidad del texto. No necesariamente estoy obligado a decir de días de 24 horas. ¿Se entendió? Tengo la explicación de que mantengo la misma edad, como la Torah dice, 5.000, nada más que digo que Dios lo pudo haber hecho más rápido. Entonces, la ciencia mide cuánto tiempo le lleva, la Torah lo hizo, Dios lo hizo así. Entonces, un día, 2 días, 3 días. Otra explicación más, que no contradeciría. Sigamos que a lo mejor pasaron miles de años o millones de años. No, no puede ser, porque dice un día, 2 días, 3 días. Estoy suponiendo que la palabra día dura 24 horas, porque la palabra en hebreo es yom. Lo que yo quiero decir es que la palabra yom en hebreo no es solamente día. Yom en hebreo también es tiempo. Inclusive es sol también en otros lados. Pero significa tiempo. Entonces, digamos que el tema con el sol es en el cuarto día. O si diría planeta Tierra, el sol 24 horas. Pero ¿quién dijo el primer día, el segundo día, el tercer día? Son de 24 horas. Ulait dura mucho más. Porque la palabra yom significa tiempo. Entonces no habría contradicción entre ciencia y Torah tampoco. ¿Se entendió? Bueno. Pero lo más importante, todavía me quedan cosas sin más, pero aparte. Rabino, Sí. una preguntita Sí. antes de que cierre, solo una preguntita. Pregunta, sí, escucho. Por favor, los años que se cuenta, 5.786, ¿es desde la salida de Adán del Gan Eden? Tal vez No, podría aclarar eso. voy a aclarar. ¿Desde cuándo se comienza a contar? No, se cuenta, según se calcula desde Adán, desde Adán a Rishon, o sea, de la creación del primer hombre. Ahora vos entraste a hilar más fino, más profundo. Si yo digo desde la creación del hombre, entonces tendría 5.786 desde la creación del hombre. Ahí tengo otros 6 días anteriores o 5 días antes de que no necesariamente tienen que ser de 24 horas. Entonces podría decir que miles de años o ¿Por qué? 5.786 desde la creación del hombre. Ahora, si hilamos más fino, habría que ver, porque ahí habla de la edad, de cómo llegamos a la conclusión de la edad, porque contamos cuánto vivió Adán, cuánto vivió el otro, cuánto vivió el otro. Ahora, si ese Adán que vivió 930 años, es el que está en el Gan Eden, en el paraíso, la pregunta que habría que hacer es si ese es el primer ser humano o ese es el primer ser humano profeta. Entonces, si es el primer ser humano profeta, ¿por qué el primer ser humano profeta? Porque Dios le habló y también porque Dios le puso en el Gan Eden. Entonces, si es así, menos problemática tendría, porque 5.780 desde el ser humano que llegó a la perfección y de ahí en más. Pero podría decir que antes había más. Está bien, pero no quiero decir esto porque es un medio secreto. Habría que ver. Es una interpretación. Gracias. ¿No? Porque depende si mantengo a Adán Rishon como el primer hombre, el primero creado, y ese es el que está en el Gan Eden, o tengo el primer creado, ¿tienen? Y el primero que llega a la... Bueno, si quieren eso, otro día lo hacemos porque es algo muy fino y no puedo decirlo así rápidamente. Hay que traer pruebas y además no es absoluto, es una teoría. Pero que quedó, es que se escucha mucho ruido y me despido bien. Espere, silenciar. Bueno, ¿qué vimos hoy? El artículo todavía no terminó, nos queda un poquito más, pero quiero verlo, pero es extraordinario, que es donde demostró que la Torá y la ciencia van unidas. La Torá y la ciencia van unidas. Y que cuanto más, la Torá es la palabra de Dios, es la verdad absoluta.
Y la ciencia es una herramienta, es verdad, la ciencia es una herramienta que cada vez también va cambiando y va tomando, va descubriendo más cosas. No lo que van a ver que hay cosas que se descubrieron hoy, más adelante vamos a descubrir y van a decir, eso estaba equivocado. O sea, el tema de la ciencia va cambiando. O sea, en la Torah no hay cambio, porque la Torah es perfecto. Nada más que también la Torah y también la ciencia apuntan a la verdad. Y lo más interesante de todo esto, que la teoría científica hoy en día afirma lo que la Torah dice. Es verdad que ellos, lo que está en más, hay una ampliación y todo va, cada vez se ordena más y entonces hubo un creador. Ellos como que no quieren hablar, ellos quieren decir Big Bang sin hablar de creador, pero al hablar de creación estás hablando de creador, tiene que haber un creador que está haciendo esto, que sea tan inteligente, porque eso no lo toqué hoy, pero en el universo ves inteligencia y la inteligencia no viene de la nada. De la nada es todo casualidad y es un caos. Si hay, exacto, así, porque es así, y esto es necesario para que existan las plantas, para que existan los animales, para que exista el ser humano, vos ves un ser todopoderoso, súper inteligente, que lo hizo de manera tal para que podamos existir. Bueno, lo de Adama Rishon y eso de 5786, déjenlo, otro día lo tocamos, Blineder. Y hoy fue muy profundo, por eso no hablaron tanto, siempre es así, hablamos un poquito más, pero no quería que se me vaya esto porque es Bereshit y después no lo tocamos porque siempre hay tantos temas para estudiar, no quería saltearlo. Bueno, un placer haber estado con ustedes y Besrat Hashem, seguimos el domingo que viene. Bueno, saludos a todo el grupo. Gracias. Shabbat Tov. Shabbat Tov a todos.